Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre los géneros narrativo, lírico y dramático. Comencemos. Bueno, y ahora hablaremos sobre los tres géneros literarios que son el narrativo, el lírico y el dramático. Como primer punto tenemos el género narrativo, el cual es donde el autor habla como un narrador sobre una historia ficticia. Normalmente está en verso o prosa. Algunas de sus características son que normalmente se escribe en prosa y en algunos casos en verso. Su extensión es variable, siempre va a existir un narrador, presenta tema y trama. Su estructura debe contener tres cosas importantes, que es el principio, el desarrollo y el desenlace. Hace uso de la descripción ya sea de personajes o los lugares en donde se presenta el conflicto. Y cuenta con elementos estructurales como argumento, personajes, espacio, ambiente y tiempo. El género épico narrativo está dividido en dos subgéneros, los subgéneros mayores y los subgéneros menores. Los mayores son la novela y el cuento y los menores son leyenda, mito, fábula, epopeya y poema épico. Ahora hablaremos sobre su estructura. La estructura comienza desde la introducción o el planteamiento. Es la parte inicial de la historia y en ella se introducen los personajes y el propósito que tienen en la historia. Pero fundamentalmente lo que se presenta es lo que se quiebra o altera en el nudo. En el desarrollo de un nudo es la parte del conflicto o el problema de la historia y toma forma y suceden los hechos más importantes. El desenlace o final es en la parte donde se suele dar el clímax o la solución al problema que se desarrolló en el nudo. Incluso los textos terminan con un final abierto y hay un desenlace. Bien, como segundo punto tenemos el género lírico. Este es en el que el autor expresa sus sentimientos, emociones o sensaciones respecto con alguien o algo. Normalmente predomina la función poética, que está orientada al mensaje. Esta llama la atención por sí mismo, se hace uso del lenguaje estético y hay un juego de palabras. También está presente la función emotiva, porque el poeta deja que conozcamos sus sentimientos o sus emociones hacia alguien o algo. No hay exigencia en cuanto a verosimilitud, es de carácter subjetivo. Le interesan más las emociones porque la intención es transmitir un estado de ánimo. Tiene carácter estático. No hay acción como en los géneros narrativo y dramático. Hay un sujeto lírico quien da a conocer el mensaje y usa figuras retóricas. El subgénero lírico también son 5 subgéneros. Es la oda, el himno, la elegía y el soneto. Muy bien, y como último punto tenemos el género dramático. En este género los personajes dan a conocer la historia. Esto sucede tanto en la lectura de la historia como en la representación escénica. Las características del género dramático son que tiene acción, que es la parte más importante de la obra dramática. Los diálogos, que es la característica principal de la obra dramática. También tenemos la función poética y la teatralidad. Los subgéneros del género dramático son la tragedia, la comedia, la tragicomedia, el autosacramental, el sainet y la zarzuela. Como hemos visto, el género narrativo es para contar una historia que no es verdadera. El género lírico es para representar a través de textos emociones, sentimientos hacia una persona o hacia algo. Y el género dramático es para representar partes importantes en la historia de la vida humana.